Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Antes de iniciar con el tema de esta noche, queremos compartir con ustedes importantes indicaciones que nos van a servir para que la conferencia sea aún de mejor calidad. Recuerde, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Trate, por lo tanto, de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior con la palabra reconectar. Inmediatamente después regresará a la conferencia. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrán realizar sus preguntas o consultas al speaker, las mismas que se responderán finalizada la conferencia. Vamos a iniciar con la conferencia de esta noche. Les dejo con el moderador, el doctor Carlos Chacón. Doctor Carlitos, por favor, prendemos cámara y micrófono. Muy buenas noches. Gracias, Pauli, por la introducción. Para mí es un gusto volver a participar en un evento de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, a la que nos debemos. Y el día de hoy el tema lo va a realizar el doctor Santiago García, que va a versar sobre anticoagulación balanceada en el paciente con riesgo de trombosis venosa postoperatoria. El doctor Santiago García es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo clínico e intervencionista por la Universidad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Sede Nacional, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Intervencionismo Cardiovascular. Con ustedes, el doctor Santiago García. Bienvenido. Listo, buenas noches, muchas gracias, Carlitos. DMC, también quiero hacer mi agradecimiento formal para que hace posible esta presentación. Vamos a empezar para ganar un poco de tiempo con todo este mundo fascinante de la anticoagulación, pero ahora en la enfermedad tromboembólica venosa. Esto es el conflicto de interés que yo tengo que declarar. Y justamente iniciar con esto. La enfermedad tromboembólica venosa es una entidad clínica que cada vez está apareciendo mucho más por las características de vida que tenemos nosotros como seres humanos, y lo ideal es evitar que la causa tanto de la tromboembolia pulmonar como de la trombosis venosa profunda esté presente en estos pacientes, y es el coágulo, es el trombo que después emboliza teniendo estas situaciones deleterias en los pulmones con una tromboembolia pulmonar, y el trombo en este caso que está situado en la safena común y esto en la arteria poplítea. El mecanismo es muy complejo, pero el tratamiento, la profilaxis es lo fundamental. No vamos a topar la parte clínica de la tromboembolia pulmonar ni la parte clínica de la trombosis venosa profunda, pero sí lo más importante, que es el manejo con anticoagulación de esta entidad. La epidemiología tiene relación con esto también. La enfermedad trombólica venosa es un desorden clínico muy importante. Lo que yo recalco de más importancia sobre todo esto es que es 8 veces más frecuente por encima de los 80 años, que es lo propio del problema vascular en el ser humano. Mientras más años tenemos, nuestro sistema vascular sufre más. Alrededor del 50% de los casos de tromboembolia venosa ocurren como resultado de una actual o reciente hospitalización. Es un dato importante, que el paciente que está ingresado por una enfermedad aguda o que tiene mucho tiempo de internación en una clínica o un hospital es proclive a presentar esta enfermedad. Y finalmente, dentro de todo esto, lo más importante es la reducción importante de la supervivencia, una disminución importantísima de la calidad de vida de estos pacientes, y el riesgo de la recurrencia frecuente siempre está ahí. La incidencia anual de la tromboembolia, de la enfermedad tromboembólica venosa es esta. Aquí, fíjense, de pronto con la enfermedad arterial, la edad aparece en una edad más tardía. Acá la tendencia es que aparezcan en edades más tempranas. Y a la derecha tenemos la incidencia de la trombosis venosa profunda sola, de la tromboembolia pulmonar más trombosis venosa profunda.
aquí en amarillo, y la suma de ambas. Entonces, fíjense que no es que estamos esperando a los 65, 70 años, y ya en edades más tempranas aparecen estas enfermedades. Esta diapositiva es importante porque nos permite conocer y me permite explicar las dos características propias de los factores de riesgo en la trombosis venosa profunda o en enfermedad tromboembólica. Son los factores de riesgo transitorios y los factores de riesgo no provocados. Como vamos a ver más adelante, los factores de riesgo no provocados son un factor muy importante, aproximadamente el 60% de los casos de tromboembolia pulmonar. Y estos son los factores de riesgo transitorios que ocupan en su frecuencia un 40%, pero también están presentes, son más fáciles de ser identificados. Los no provocados, al ser idiopáticos, no se los puede identificar tan fácilmente. Otro punto importante es la localización del origen del émbolo, ¿no? o el origen del trombo. Es la localización proximal o la localización distal. Y tomamos como referencia la vena poplítea. Todo lo que se origine por encima de la vena poplítea es proximal, y todo lo que se origine por debajo de la vena poplítea es distal. Esto es una enfermedad mucho más benigna que esta de acá. El 30% de trombosis venosas profundas se presenta tromboembolia pulmonar con síntomas. El 50% de trombosis venosa profunda presenta enfermedad pulmonar asintomática, ¿no? Eso es una cosa que hay que tomar muy, muy en cuenta. La localización proximal y la localización distal. Un desglose de la diapositiva anterior, donde podemos ver más claramente el origen de los diferentes trombos en las diferentes situaciones anatómicas. Todos estos nosotros recordamos de nuestras clases de la universidad, la tríada de Gucho, a mediados del siglo XIX, y cuando hablamos del territorio venoso, principalmente tenemos que fijarnos en el estado de hipercoagulabilidad en este territorio y la éstasis venosa. Entonces, esta alteración, sobre todo de estos dos componentes de la tríada de Virchow, determina pues que en los trombos la malla de fibrina sea más abundante y fuerte, y hay una poca cantidad de plaquetas, y es lo que nos explica el porqué de la embolización. En cuanto a la presentación clínica, aquí estamos hablando de miembros inferiores, tenemos que tomar en cuenta estas características, y si hablamos ya de tromboembolia pulmonar, tendríamos que tomar en cuenta estas características clínicas. Decir que el diagnóstico no solamente es clínico, la parte clínica es un componente muy importante en el diagnóstico de esta enfermedad, pero como vamos a ver más adelante, no es la regla de oro, porque tenemos que necesariamente utilizar otras ayudas. Alrededor del 70% de los pacientes con TED asintomáticos tienen trombosis venosa profunda. Entonces, la relación de esto y esto es muy importante, ¿no? Y entremos ya en materia, lo que yo les acabo de decir. La recomendación actual para estudiar un primer episodio de TBP incluye evaluar la probabilidad pretest, fíjense la parte clínica, combinar el dímero D y utilizar los medios diagnósticos que generalmente se relacionan con el ultrasonido compresivo. Esto es importantísimo porque generalmente en los servicios de emergencia se utiliza el dímero D como un método diagnóstico para todo paciente que ingresa con cualquier tipo de dolor. Y eso no está bien. El dímero D tiene que ser un coadyuvante, pero después de, por lo menos en el área venosa o en la situación de una tromboembolia venosa, después de hacer una probabilidad pretest con algunos de los varios scores que existen. Y el score más simple es es el score de Wells modificado, que tiene un puntaje que ustedes ven acá a la derecha, y dependiendo del puntaje nosotros vamos a ver la posibilidad pretest que tiene el paciente.
La escala de Wells tiene un valor predictivo negativo muy bueno en pacientes con poca probabilidad de trombosis venosa profunda o que estén haciendo una TEP, cerca del 99%. Pero mientras más aumenta la posibilidad de que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar o una trombosis causada por una trombosis venosa profunda, pues el valor predictivo disminuye y tenemos que usar las otras situaciones diagnósticas. Y aquí viene el ejemplo del dímero D. Como les decía, el dímero D es una ayuda laboratorial que es muy importante en el entorno de estos pacientes, pero tenemos que saber utilizarlos. Estas son las características importantes, ¿no?, de lo que nosotros debemos conocer del dímero D. La medición del dímero D no es recomendada en pacientes con alta probabilidad clínica, ya que un resultado normal, fíjense, no puede excluir una TEP. Entonces, no tenemos que fijarnos solamente en el dímero D. ¿Y por qué? Fíjense en esta última estrofa. El dímero D no debe utilizarse como herramienta de detección en pacientes en los que no se sospecha clínicamente la TEP. Ya les había dicho anteriormente, hace pocos momentos, en que no solamente debemos tomar en cuenta la parte clínica, al rato de diagnosticar un proceso venoso de estas características, y sí la asociación con las otras ayudas que tenemos. Pero miren, los médicos deben evaluar la probabilidad clínica pretest, primeramente de embolia pulmonar, antes de solicitar la prueba del dímero D. Esto es importantísimo, ya que el conocimiento de los resultados del dímero D puede influenciar mucho en la evaluación de la probabilidad clínica. Entonces, ustedes saben que fisiológicamente el dímero, la activación de la coagulación y la generación de fibrina conducen a la activación de la fibrinólisis, y el dímero D es un producto de degradación de esta fibrinólisis. Entonces, es un marcador muy interesante, muy importante en todo esto. Y después tenemos la tercera parte del componente del diagnóstico de la tromboembolia, de la trombosis venosa profunda o la tromboembolia venosa, que son las ayudas diagnósticas. No soy especialista en esto, pero ustedes van a ver que aquí te he puesto dos opciones, el ultrasonido compresivo y el ultrasonido de pierna completa. En los estudios que vamos a ver posteriormente, van a ver que casi cerca de entre el 90 y el 95% de diagnósticos se hacen con ultrasonido compresivo. Y justamente por esto, rápido de realizar, no se necesitan operadores especializados. Fíjense aquella primera diapositiva que les presenté del trombo en la safena común y en la popitia, y pudiendo realizarse en el servicio de emergencias, y tiene una sensibilidad y una especificidad muy importantes. Sin embargo, el ultrasonido de pierna completa también es una ayuda diagnóstica sumamente importante, pero usualmente es realizado por especialistas en cirugía vascular, y en ciertas ocasiones dificulta realizarlo inmediatamente, y pasarán algunas horas hasta que el personal adecuado esté en el área de emergencias. Por lo tanto, el ultrasonido compresivo nos da una información muy interesante con respecto a este. Estas son las últimas guías las guías NICE acerca de qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos una trombosis venosa profunda, la sospecha de una trombosis venosa profunda. Primeramente, vamos a ver la probabilidad pretest y utilizamos este nivel de Wells, este score de Wells, perdón, que es de 2 niveles. El score anterior a este tenía 3 niveles: alta probabilidad, moderada probabilidad y baja probabilidad. Con este score de Wells de 2 niveles, tenemos una trombosis venosa profunda, si es mayor de 2 puntos, muy probable, o sea, like, y si tenemos 1 punto o 0, tenemos un not like, como dicen, ¿no? Es mucho más certero que en cuanto a tener los 3 niveles iniciales. Lo importante de todo esto, me voy a permitir acercar un poco porque la diapositiva no está maximizada, es que cuando tenemos una sospecha con un score de Wells de más de 2 puntos, tenemos que hacer un ultrasonido compresivo y pedir un dímero D cuantitativo. Mientras nosotros esperamos el resultado de estos exámenes, ya deberíamos en algunos casos iniciar una anticoagulación
empírica en este paciente. Fíjense, lo importante es evitar que el trombo se forme, que el trombo crezca y que el trombo se embolice. Si el score es positivo, seguimos estos pasos. Si el escaneo ultrasónico es positivo, seguimos estos pasos, y si es negativo, podríamos hacer nuevamente un dímero D, a ver qué es lo que sucede, y si el dímero D es positivo, pues fíjense, es nada más seguir el algoritmo. Si ustedes ven este algoritmo, que es muy práctico y muy fácil de seguir, ahora con las aplicaciones digitales tenemos la oportunidad de tenerlos esto en nuestros móviles, en nuestros teléfonos, en nuestras laptops, pero lo básico de todo esto es tener el criterio clínico con el que nosotros vamos a aplicar este algoritmo diagnóstico en una trombosis venosa profunda sospechada. Igualmente podemos hablar cuando estamos sospechando de una tromboembolia pulmonar. Seguimos exactamente los mismos pasos. Aquí está el score de Wells modificado para tromboembolia pulmonar, que tiene otros parámetros diferentes. Entonces igual es a 2 niveles, más de 4 o menos de 4 puntos. Acá lo importante aquí es la angiografía pulmonar, ¿no? Que es el diagnóstico de oro en este tipo de pacientes de sospecha, y nada más tenemos que hacer es seguir el algoritmo y ver en qué momento utilizamos la anticoagulación. No en qué momento, porque ustedes se fijen tanto en la diapositiva anterior como en la actual, siempre si tenemos la duda y vamos a demorarnos un poco en obtener los resultados, ya deberíamos realmente iniciar la anticoagulación en estos pacientes. Y vamos a entrar en la segunda parte de esta charla, que es ya el tratamiento anticoagulante de la enfermedad tromboembólica venosa, cuyos dos principales situaciones clínicas son la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Al igual que, por ejemplo, en la fibrilación auricular, la evidencia en la fibrilación auricular comenzó mucho antes, a partir del año 2014 con las guías. Acá se demoró un poquito más, a partir de 2016-2017, pero fíjese, indicación 1A, cuando la anticoagulación se inicia en un paciente candidato a DOAC, este debe ser recomendado como la primera elección en lugar de los antagonistas de la vitamina K, y le voy a poner nombre y apellido porque es el único fármaco que tenemos aquí en el país, y es la warfarina. ¿Y qué estrategia tenemos que utilizar para la prescripción correcta de los anticoagulantes? Primeramente, no tenerle miedo al sangrado. Cuando nosotros estamos prescribiendo un anticoagulante, el riesgo inherente al sangrado está ahí. Ese es el riesgo del fármaco. No podemos hacer nada para evitarlo. Lo que sí tenemos que hacer es saber escoger con el score de riesgo el paciente al cual le daríamos ciertos fármacos y a quien no le daríamos otros fármacos. Pero no debemos tener temor al sangrado. A lo que sí debemos tenerle no temor, sino terrores a las consecuencias de no dar una anticoagulación correcta a este tipo de pacientes. En este caso sería la formación rápida de ese trombo y con la probable embolización a pulmones que podría llevar a la muerte del paciente. Evitar la inercia terapéutica. Esto quiere decir que cuando nosotros, o inercia clínica, cuando nosotros estamos tratando diariamente con estos casos, pues debemos estar siempre al día de todas las actualizaciones y todas las sugerencias que nos dan las guías. Las guías no son nada más que eso, las guías del paciente que nosotros estamos viendo en nuestro servicio de emergencias es a veces diferente y sabemos qué hacer. Conocer la evidencia que está directamente relacionada a esto y el equilibrio riesgo-beneficio. Esto de pronto es lo más importante. Cuando nosotros ya vamos a dar un régimen de anticoagulación en un paciente ambulatorio, en nuestro consultorio, tenemos que sentarnos con el paciente y hablar largamente y explicarle claramente los riesgos y beneficios de la anticoagulación. El paciente debe saber qué opciones tiene para recibir una estrategia de anticoagulación, y nosotros tenemos que decirle los pros y los contras de estas estrategias, y a la larga el paciente es el que tiene que decidir, por supuesto, con nuestra ayuda.
En cuanto a la warfarina, todos saben los pros y los contras que tiene el fármaco, una ventana terapéutica muy estrecha que nos lleva a los dos extremos, o de trombosis o de sangrado. Una variabilidad considerable en las respuestas a las dosis. Tenemos que estar siempre vigilando con los test de INR, cómo va ese paciente, interacciones con fármacos y con la dieta. Es decir, es un fármaco que ha demostrado ser seguro y ha demostrado ser eficaz, pero es totalmente y siempre ha sido incómodo de utilizar. Con las nuevas opciones que tenemos ahora de los nuevos anticoagulantes, digo, los nuevos anticoagulantes no son tan nuevos, tienen 10 años, pero si vamos a comparar con los 70 años que tiene la warfarina, pues realmente son nuevos anticoagulantes. Yo prefiero llamarles anticoagulantes directos. Entonces, si tenemos una droga igualmente, un fármaco igualmente eficaz, pero mucho más seguro, pues no tendríamos que pensar dos veces para utilizarlo. Sin embargo, una buena parte de los problemas de isquemia y de sangrado se dan dentro del rango terapéutico del INR, que es entre 2 y 3. Esto siempre ha llevado a pensar después que probablemente el control del INR no sea un problema, sino la misma warfarina. Desde mi punto de vista, esto no tiene tiene sus bemoles, es una verdad a medias, porque la warfarina, por lo menos en nuestro país, va a depender de la calidad de la warfarina que nosotros estamos dando a nuestra paciente. Hay warfarinas de muy mala calidad y hay una warfarina de muy buena calidad que, sabiéndola usar, nos va a dar mucha más seguridad. Sin embargo, he querido remontar un poco la línea del tiempo del uso de la warfarina para decirles que en el año 1939 se empezó a hacer se extrajo ya el dicumarol, comenzó la época de los anticoagulantes. En el año 1948, fíjense, la warfarina es utilizada, esto a nivel de la cultura que nosotros debemos conocer en el campo médico con respecto a esta droga, ¿no? Fue utilizada con mucha eficacia como un veneno para los roedores. En el año 54 fue aprobado por la FDA para su uso en humanos, y miren quién lo utilizó en 1955, nada más y nada menos que el presidente Eisenhower, ¿no? Entonces, estamos, como les dije, hablando 70 años. Un asunto importante de esto es que en el año 1958 ya se comenzó a trabajar un poco en los inhibidores del factor 10, ¿no?, de la coagulación, y en el año 1987 se logró aislar el primer inhibidor 10A de la coagulación, ¿no? Entonces, esto a manera de información. Las ventajas farmacológicas todas las conocemos, les he puesto solamente estos tres fármacos que son los que tenemos en nuestro país. Las características también son estas. Aquí yo quiero hacer dos acotaciones importantes en cuanto a esta diapositiva. Primeramente, que estos son los reversores que tienen los DOAC para dabigatran y para rivaroxaban. Antes, hasta hace no mucho tiempo, teníamos solamente el reversor del dabigatran, que es el idarucizumab, pero ahora hay el andexanet alfa. Está produciendo un poco de problemas porque se ha visto que tiene una actividad procoagulante. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha experiencia en utilizarlo, además de que estos dos son unos precios realmente excesivamente caros. Esto es importantísimo, ¿no? La concentración máxima. Con cualquiera de los tres fármacos tenemos unas concentraciones máximas muy rápidas, es decir, que a las 2 horas de la ingesta del fármaco ya podríamos pensar o creer que ese paciente ya está debidamente anticoagulado. Otra ventaja muy grande en relación a la warfarina. Y la eliminación renal también es importante, y en esto el apixaban tiene una ventaja grande con respecto a los otros dos, porque tiene una eliminación renal del 25% y nos permite ser un poco más flexibles en el uso de pacientes que tengan disfunción renal importante con clearance de creatinina bajo. Estas son las indicaciones aprobadas de los fármacos.
prácticamente en fibrilación auricular, son también los estándares ahora de utilización de anticoagulación, y con lo que les acabo de indicar, en enfermedad tromboembólica venosa también deben ser ya los estándares de anticoagulación. Cuando hablamos ya de los anticoagulantes, tenemos que tomar en cuenta cuáles son los agentes parenterales y cuáles son los agentes orales. Los parenterales, prácticamente los que utilizamos ahora, son dalteparina y enoxaparina. Los otros, a veces se puede decir que es el as bajo la manga, pero mientras podamos tener dalteparina o enoxaparina, estos serán utilizados. Y los componentes orales tenemos todos los DOAC más la warfarina aquí abajo. También tenemos que ver las ciertas condiciones que nos van a llevar a utilizar cierto grupo de fármacos en cierto grupo de pacientes. Y aquí tenemos falla renal, edad, tenemos la presencia de cáncer, que vamos a ver un poco más adelante, y por ahí también a manera de información, acá ponen el uso del filtro de vena cava, que bueno, no es parte de este tema, pero es una opción que está ahí presente, como también nuestras antiguas y viejas amigas, las medias elásticas. Es una diapositiva que podríamos decir que es la continuación de todos estos. Fíjense en el cáncer, los fármacos que nosotros podemos utilizar con mucha seguridad. El paciente con cáncer y con tromboembolia venosa es un paciente sumamente complejo. El manejo de este tipo de pacientes, el manejo de la anticoagulación de este tipo de pacientes es sumamente complejo. Entonces ya hemos visto cuáles son las ayudas diagnósticas, la posibilidad pretest, el uso del dímero D para que nos va a ayudar a diagnosticar correctamente al paciente, el eco venoso por compresión. Ya hemos visto los fármacos que nos pueden ayudar, y ahora vamos a ver las diferentes fases de anticoagulación que podemos utilizar en estos pacientes. La fase aguda, de 5 a 21 días, dependiendo del fármaco que ustedes utilicen. La fase a largo plazo, de 3 a 6 meses, dependiendo el fármaco que ustedes utilicen o dependiendo de lo que ustedes quieran hacer con la anticoagulación en ese paciente. Y la fase extendida, de más de 6 meses. Aquí hay un reto sumamente grande en esta fase extendida para decidir si al paciente le dejamos entre 6 o 12 meses o le damos un tratamiento indefinido. ¿Cuál es el objetivo de la fase aguda? Prevenir la formación y propagación del trombo. Insisto en la importancia que lleva el actuar clínicamente adecuadamente, vale la redundancia, con el paciente y empezar una anticoagulación empírica hasta tener los resultados de los otros estudios. Si los estudios son negativos, pues podemos suspender la anticoagulación, pues si los estudios son positivos, ya hemos ganado un tiempo importantísimo, sí, sobre todo si usamos los DOAC, ¿no? Recuerden la concentración máxima, que es muy rápida. Impedir la migración del trombo e impedir la recidiva precoz. Y por supuesto, prevenir la muerte, ¿no? Si estamos hablando de un trombo que se origina en una vena suprapopítila proximal, en venas de gran calibre, el trombo va a ser grande y probablemente, si es que migra, va a alojarse en las arterias pulmonares y van a producir la muerte del paciente. El objetivo del tratamiento a largo plazo es disminuir las recurrencias, vamos a hablar un poco más de eso adelante, disminuir igualmente la muerte en estos pacientes relacionadas con enfermedad tromboembólica y también la lisis del trombo. Y las ayudas diagnósticas van a ser muy importantes en este campo, ¿no? Los ecos de venas, los ecos venosos, pues. ¿Y cuál es el objetivo de la fase extendida? Igualmente, disminuir las recidivas. La tromboprofilaxis, la fase extendida, podríamos denominarla también como una prevención secundaria, ¿sí? Para la enfermedad tromboembólica, y, como les decía, decidir si el tratamiento es o no es indefinido. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Parenteralmente podemos utilizar
todos estos, pero generalmente usamos las heparinas de bajo peso molecular. En la fase aguda, fíjense, apixaban y rivaroxaban son un muy buen apoyo para empezar a usarlos directamente. En la fase a largo plazo también podemos utilizar, ya entra aquí la warfarina también, y en la fase extendida, con todas las evidencias que vamos a ver un poquito más adelante, también está acá representado por estos 4 fármacos, y la aspirina tiene un lugarcito medio especial en esto, que si hay tiempo vamos a explicar más adelante. Fíjense nada más en la fase de largo plazo, nuestras amigas, las medias elásticas, cómo se comportan. Siempre me confundo con esto, listo. La dosis de los DOAC según la fase, ¿sí? 15 miligramos cada 2 horas, apixaban 10 miligramos cada 12 horas por 7 días. Fíjense, el Rivaro utilizamos durante 21 días, el apixaban es un poco más noble en este sentido, solamente 7 días. Después vamos a utilizar con 5 miligramos cada 12 horas, dependiendo de los meses que nosotros decidamos utilizarlo, y después podríamos bajar a 2.5 miligramos cada 12 horas, después de hacer un régimen de anticoagulación de 6 meses. Esta es otra diapositiva que ustedes probablemente la están viendo mucho más clara que yo, pero bueno, aquí vamos son las últimas guías de hace pocos meses, donde nos indican qué es lo que tendríamos que hacer en pacientes sin enfermedad renal, en pacientes con enfermedad renal, en pacientes con cáncer activo. Fíjense, ustedes pueden ver aquí las referencias si les interesa ahondar en el tema. Y finalmente con el síndrome antifosfolipídico, donde la warfarina tiene ya su nicho, sumamente establecido. ¿Qué hacemos con la trombosis venosa recurrente? ¿Sí? En cuanto a la anticoagulación. Cuando existe algún factor de riesgo desencadenante, es decir, de esos transitorios, el tratamiento se puede limitar a 3 meses. En presencia de cáncer, para evitar una trombosis recurrente, tendríamos que extenderlo a 6 meses, ¿sí? Y según las circunstancias de la trombosis no provocada, el tratamiento podrá ser indefinido, ¿sí? Porque en este grupo de pacientes las recidivas tienen una tendencia a ser mucho más importantes. Y en cuanto a las trombosis venosas profundas no provocadas y idiopáticas, recuerden que comprenden entre el 50 y el 60%, estas son las indicaciones de la anticoagulación. Si es el primer episodio y el riesgo de sangrado es elevado, se recomienda solo 3 meses de anticoagulación. Pero si es el primer episodio y el riesgo de sangrado es bajo o moderado, podríamos considerar una anticoagulación definitiva en estos pacientes. Entonces, es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta para esta decisión de esa fase extendida. Estos son la estratificación de riesgo para trombosis venosa profunda recurrente. Fíjense, el cáncer, un riesgo moderado, son los factores de alto riesgo para la recurrencia. Acá tenemos otra diapositiva donde nos enseña con un poco más de extensión cuáles son las características que deberíamos tomar en cuenta para definir el riesgo de un paciente. Y miren cuál es la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa recurrente después de la suspensión del tratamiento en eventos no provocados. Por eso la decisión es difícil, ¿no? En qué pacientes podemos suspender el tratamiento de anticoagulación y en qué pacientes le damos tratamiento indefinido. Ya tenemos que sopesar el riesgo de recurrencia o el riesgo que tiene de sangrado, ¿no? Un alto riesgo de sangrado o un alto riesgo de recurrencia. Y fíjense que después, a los 10 años, el riesgo es aproximadamente del 40%. Es un metaanálisis que un poco hace un resumen de todo lo que yo les acabo de decir, que saca como conclusiones de 45 estudios de las diferentes terapias de anticoagulación. Las heparinas y las warfarinas se identifican como la estrategia menos efectiva, ¿no?
en lo que respecta al área de la trombosis recurrente, y rivaroxaban y apisaban pueden estar asociados a un mejor riesgo de sangrado, que es lo que voy a tratar de demostrarles ahora acerca de la efectividad y de la seguridad de estas drogas. Aquí están los factores de riesgo para sangrado que nosotros tenemos que conocer en nuestros pacientes y cuál es el riesgo en anticoagulación de 0 a 3 meses y la anticoagulación después de 3 meses. Si el paciente tiene un bajo riesgo, tiene un riesgo total de 1.6 versus riesgo alto 12.8, sube considerablemente, pero miren que el riesgo alto solamente son 2 de estos factores de riesgo. Es decir, que esto de acá, que está a mi izquierda, debe ser conocido por todos nosotros. Este es un poco lo que yo les decía en que definíamos cuál fue el comportamiento de los DOAC frente a las heparinas de bajo peso molecular y warfarina en el tratamiento agudo y a largo plazo de la trombosis venosa profunda. Y lo que vamos a ver es que la eficacia para evitar es muy similar versus warfarina y heparinas, pero en cambio la seguridad es mucho más alta en los DOAC. Y dentro de estos, la seguridad de sangrados mayores es mucho, el apixaban es un poquito más seguro que los otros 2 fármacos que tenemos aquí en el país. Y cuando comparamos con aspirina, también podríamos ver, este estudio es del Amplify Extend, ya en tratamientos extendidos, que igual el apixaban versus placebo, la aspirina versus placebo, se comportó con un riesgo de sangrado mucho mayor comparado con apixaban versus placebo. Un dato importante, lo que les decía de la aspirina es justamente esto, que muchas veces tenemos la duda esa de utilizar o no utilizar aspirina, pero cuando las condiciones están dadas y cuando si la aspirina es parada, cuando los anticoagulantes han comenzado, es importante restaurar la aspirina en pacientes que han parado los anticoagulantes. Es decir, yo prefiero dar aspirina a no dar aspirina, porque vamos a tener muchos pacientes que también tienen indicaciones en el campo arterial no venoso del uso de este fármaco. Esta es también otro metaanálisis que nos va a enseñar la efectividad, la eficacia, ¿no?, de los DOAC versus la warfarina en el tratamiento de la tromboembolia asintomática. Ya no estamos hablando de la prevención de recurrencia, sino de la tromboembolia venosa asintomática, donde la eficacia es exactamente igual, ¿no? No difiere mucho, es decir, son tan eficaces como la aspirina. Pero miren, cuando hablamos de seguridad, los papeles cambian totalmente. Vamos a hablar de sangrado mayor, menos del 40%. Vamos a hablar de sangrado no fatal en órganos críticos, el 62% menos. Vamos a hablar de sangrado intracraneal no fatal, menos del 61%. Y vamos a hablar de sangrado fatal, menos del 64%. Entonces, lo que yo les había comentado anteriormente, tenemos 2 fármacos, el uno durante 70 años que ha demostrado ser seguro y eficaz, pero tenemos otros nuevos fármacos que son eficaces, pero son mucho, mucho más seguros, ¿sí? El escoger el fármaco realmente no tiene nada, no nos lleva a un reto decidir cuál de las 2 opciones de anticoagulación oral vamos a escoger, o los DOAC o los antagonistas de la vitamina K. En esta diapositiva resume prácticamente todo lo que yo les he hablado acerca de los tratamientos. Aquí tenemos en rosado lo que tendríamos que hacer para hacer un tratamiento durante 3 meses, y aquí en este verde claro, no sé si será ese el color, está definido cómo nosotros o qué es lo que nosotros esperaríamos tener para decidir si a un paciente le damos una estrategia indefinida o le damos una estrategia extendida hacia 12 meses nada más. ¿En quién suspender la terapia anticoagulante? Primer evento de enfermedad tromboembólica secundario, fíjense, no provocada, a un factor de riesgo transitorio mayor
o reversible, vamos a hacerlo la terapia anticoagulante durante 3 meses. Y acá también tenemos otras evidencias de en quién se recomienda terapia anticoagulante extendida y en quién se sugiere terapia anticoagulante extendida, ¿no? Primer evento sin factor de riesgo identificable, pues terapia extendida, o sea, la no provocada. Recuerden aquella comparación entre los factores de riesgo que podemos identificar versus la situación clínica que no está definida o puede ser idiopática. Está nada más para mostrarles que independiente de la característica o del escenario clínico del paciente en tromboembolia pulmonar o en trombosis venosa profunda, todos los pacientes tienen que estar anticoagulados, absolutamente todos. Y los pacientes intrahospitalarios, por supuesto, agudos, tienen que estar con anticoagulación parenteral. Una diapositiva tan interesante que ustedes pueden ver acá en esta referencia bibliográfica. ¿Qué hacer en los pacientes con tromboembolia pulmonar? ¿Cuál sería nuestra duda en los pacientes con tromboembolia pulmonar y qué no hacer en los pacientes con tromboembolia pulmonar? E igualmente, ¿qué hacer en los pacientes con trombosis venosa profunda? ¿Cuál sería nuestra duda en cuanto a estos pacientes? Y finalmente, ¿qué es lo que no tendríamos que hacer en estos pacientes? Pero lo que sí está absolutamente claro acerca de lo que debemos hacer es iniciar inmediatamente la anticoagulación. Recuerden esto, ¿no? Mientras estamos esperando los resultados de los estudios que nosotros hemos pedido, ya deberíamos utilizar la anticoagulación interina, que es la traducción que ponen los norteamericanos, y yo le podría decir de pronto por ahí empírica. Y valorar el riesgo de sangrado también, ¿no? Acá es importante, si no tenemos, nos estamos demorando mucho y el paciente está críticamente enfermo, pues un ecocardiograma y ver la función del ventrículo derecho nos va a ayudar mucho. Y una evidencia sumamente clara, lo que yo les decía, en estos pacientes que ya van a ser ambulatorios, ofrecer los DOAC a no ser que estén contraindicados. Si no están contraindicados, pues vamos a tener que utilizar la sugerencia de utilizar este tipo de fármacos. Apisaban tiene un programa interesante del uso en diferentes escenarios. Es el programa Amplify de Apisaban, donde tenemos el Amplify normal, podríamos decir, utilizado en el tratamiento a largo plazo, y el Amplify extendido en tratamiento a 18 meses. Aquel estudio en que usamos Apisaban en pacientes de tratamiento a largo plazo, vamos a ver que son 5.400 pacientes. Se utilizó Apisaban 10 miligramos BID por 7 días, seguido de Apisaban 5 miligramos BID por 6 meses, versus la terapia convencional, que es enoxaparina versus durante 7 días, seguida de warfarina. Es lo que yo les quería decir. Fíjense en la demografía de estos pacientes, el 99% de los pacientes se utilizó para diagnóstico de la trombosis venosa profunda el ultrasonido por compresión. ¿Sí? Miren la localización en la vena poplitea 24, femoral 32 y femoral común 43%. Y fíjense, una enfermedad tromboembólica no provocada, el 89%. Entonces hay que tener muy en cuenta las características clínicas del paciente. Y fíjense que si nosotros comparamos la Apisaban con la terapia convencional de enoxaparina versus antagonista de Betemaca, warfarina, tenemos un R que es significativo para no inferioridad. Es importante recalcar. Entonces, en efectividad, realmente no fue inferior y eso es bueno. Ya vamos a hablar por qué más adelante. Y en cuanto a seguridad, ¿sí? Una diferencia sumamente importante con una P significativa, en cambio, para superioridad. Después tuvimos el Amplify extendido, que también utilizó 2.486 pacientes. Estas son las características. Y fíjense nuevamente la demografía, ¿no? Trombosis venosa profunda. Aquí tenemos las dosis, ¿no? Fueron 3 grupos de pacientes con 2.5 miligramos de Apisaban, 5 miligramos de Apisaban y otros fueron asignados a placebo.
Entonces, fíjense en cada una de las dosis, de las tres dosis, o sea, de los 3 tratamientos que se hizo, cuáles son las características demográficas del paciente. Con tromboembolia pulmonar, 35% de pacientes, trombosis venosa profunda, 68%, prácticamente similar, y enfermedad tromboembólica no provocada, fíjense, nuevamente, 93%. Y el riesgo de recurrencia, porque fue hecho para recurrencia, fue mucho menor en los pacientes que utilizaron apisaban versus aquellos que utilizaron el placebo. Y en cuanto al sangrado mayor o sangrado no clínicamente relevante, pues fíjense, se comportó muy bien tanto la dosis de apisaban de 2.5 miligramos como la dosis de apisaban de 5 miligramos, reforzando pues que este tipo de fármacos son muy seguros y son muy eficaces. Lo interesante de esto es que el apisaban se necesitaron 14 pacientes de número necesario para tratar, para prevenir un caso de trombosis, ¿no? En cambio, que para el número necesario para que ocurra un sangrado mayor fue de 200 en la apisaban de 2.5 miligramos versus 63 en la dosis de 5 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos haciendo terapia extendida en este tipo de pacientes, sería importante utilizar preferentemente la dosis de apisaban de 2.5 miligramos. Y para terminar, quería dejar al último esta parte porque me parece que es la más importante. Como les decía, los pacientes con cáncer son los pacientes más complejos que existen. Las características de la malignidad hacen que estos pacientes tengan una tendencia protrombótica importante y también tengan una tendencia para el sangrado. Y son una buena opción a la heparina y la warfarina, ¿no? Los pacientes con cáncer tienen mayores índices de tromboembolia venosa y de complicaciones hemorrágicas con anticoagulación en comparación con los pacientes no cancerosos. Esto es importante, la terapia con heparina de bajo peso molecular es más costosa y las inyecciones frecuentes impactan la calidad de vida, disminuyendo la adherencia del paciente al tratamiento. Lo que ha surgido en este tipo de pacientes, y de ahí porque yo quise recalcar un poco, presentarles estas diapositivas, es ver un paciente con un cáncer que esté bajo tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, todos aquellos otros tratamientos adicionales, con un alto riesgo de recurrencia de tromboembolia venosa que puede llevar a una tromboembolia pulmonar. La calidad de vida de ese paciente es sumamente mala, sumamente baja desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico. Todos sabemos cuánto sale una dosis diaria de heparinas de bajo peso molecular. Y el hecho de estar inyectándose todos los días subcutáneamente un fármaco realmente da una sensación de calidad de vida de muy baja en estos pacientes. De ahí la necesidad de dar una nueva ventana a este tipo de pacientes con los anticoagulantes orales. De todas maneras, como ya les dije anteriormente, la decisión final es del paciente, pero cuando esta decisión final sea bien orientada por parte del médico, ¿sí? De pronto habrá pacientes que deciden un tratamiento indefinido y siguen o prefieren seguir con su heparina de bajo peso molecular subcutáneo a aquellos que se les podría dar algo mucho más práctico, como serían los DOAC, ¿no? Pero a la larga es eso. Los tratamientos contra el cáncer aumentan el riesgo de tromboembolia y es 4 a 7 veces más alto que en pacientes sin cáncer y una tasa de recurrencia de 2 a 3 veces mayor. Es un paciente sumamente complejo. Ya de por sí su proceso maligno es muy dramático y a esto le añadimos todo esto, ¿no? de la recurrencia, de la posibilidad trombótica o de la posibilidad de sangrado, pues el cuadro se complica mucho. La trombosis es la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer después de las muertes causadas por el mismo proceso maligno.
Esto deben manejarlo muy bien los oncólogos y deben verlo muy frecuentemente. Fíjense lo que yo les decía, ¿no? El estímulo trombofílico del proceso maligno puede ser difícil de controlar en algunos pacientes con cáncer, inclusive con niveles de anticoagulación terapéuticos. Entonces, la ventana esa de decir qué hago con estos pacientes en terapia extendida, le paro, no le paro, lo continúo indefinidamente, tiene un alto riesgo de sangrado, no le voy a anticoagular, pero sí tiene un alto riesgo de recurrencia, le voy a anticoagular, pues la decisión es sumamente difícil. Y el estudio de estos fármacos estuvieron basados en lo que anteriormente ya se conocía en cuanto a los índices de tromboembolismo y sangrado en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, fíjense, los pacientes con cáncer tienen un índice de sangrado mucho mayor y los pacientes con cáncer tienen un índice de tromboembolismo, de recurrencia del tromboembolismo mucho mayor que aquellos pacientes que no tienen cáncer. Y fue este estudio en el 2003 en el que se demostró que el uso de una heparina de bajo peso molecular comparado versus al tratamiento estándar de esa época, que consistía también en warfarina, pues disminuía en un 52% la probabilidad de recurrencia de la enfermedad tromboembólica. Y es por eso que han surgido muchos estudios en pacientes con cáncer. Aquí tenemos el estudio AVERT con 574 pacientes, donde realmente la incidencia de tromboembolismo o de recurrencias de tromboembolismo en el grupo apixaban fue significativamente inferior que en el grupo placebo. Tenemos también el estudio ADAM, igualmente en pacientes con cáncer. Estas son las características demográficas de estos pacientes, ¿no? Con metástasis, pacientes sumamente complejos, ¿no? Todos con tratamiento quimioterápico, la mayor parte, 75%, y las localizaciones del cáncer en estos pacientes. ¿Y cuáles fueron los resultados de este grupo, ¿no? O sea, sangrados mayores fueron 0 en el grupo apixaban versus 3 en el grupo dalteparina, y esto es en seguridad. Entonces, fíjense en eficacia, ¿no? Los índices de tromboembolismo en el grupo apixaban versus el índice de tromboembolismo en el grupo dalteparina. Una diferencia bastante significativa que nos hacen ver que estos son, además de ser seguros, son fármacos sumamente eficaces. Y finalmente, son las últimas 3 diapositivas. Tenemos el estudio Caravaggio, ¿no? Que hizo un tratamiento de 6 meses, que tomó pacientes con trombosis venosa profunda y tomó pacientes con tromboembolia pulmonar, 1.200 pacientes en 10 países. Empezaron con apixaban de 10 miligramos 2 veces al día y después continuaron apixaban de 5 miligramos 2 veces al día versus el tratamiento usual de dalteparina. Aquí están 200 unidades internacionales por kilo, que siguieron después con 150 unidades por kilo, día 30 y hasta los 6 meses. E igualmente, con los estudios, como los estudios predecesores a el índice de recurrencia del tromboembolismo venoso fue mucho menor en el grupo apixaban, y el índice de sangrado fue similar, es decir, corroboró nuevamente que la eficacia y la seguridad van de la mano, comparado con el estándar que utilizábamos desde hace más de 70 años, que es la warfarina. Para concluir esta última parte, yo quería y quiero insistir en esta parte de la charla de los pacientes con cáncer, porque la calidad de vida es sumamente deteriorada en estos pacientes, y darles la opción de dejar de inyectarse diariamente a costos sumamente altos y con todas las consecuencias de una inyección diaria de un anticoagulante subcutánea, a darles una posibilidad de un fármaco seguro por vía oral, pues es una decisión sumamente importante que debe tomar el paciente con nuestro apoyo.
Entonces, en la optimización del tratamiento en este tipo de pacientes con cáncer se consideran las dificultades de la anticoagulación, al igual que los riesgos y beneficios. Por el proceso inherente de la malignidad en los pacientes existe un riesgo incrementado de sangrado y recurrencia, ¿no?, de la tromboembolia venosa. Los DOAC son una alternativa válida en este contexto clínico, pero pueden tener un riesgo de sangrado excesivo, pero la seguridad puede variar entre los diferentes grupos de fármacos. Básicamente, cuando nosotros estamos vamos a administrar un DOAC en este grupo de pacientes, tenemos que tener bien claro cuáles son los factores de riesgo para sangrado de este paciente y ver qué es lo que podemos hacer. Los DOAC pueden ser eficaces para la trombofilaxis primaria en pacientes con cáncer de alto riesgo. Es lo que faltaba porque había unos estudios anteriores que también eran hechos con rivaroxaban y con edoxaban. Entonces, demostraron exactamente lo mismo. Y los resultados del estudio Caravaggio lo único que hizo es reforzar el uso de estos fármacos, no solamente en este grupo de pacientes, a pesar de que fueron específicamente diseñados para usarlos, para verlos en pacientes con cáncer, sino también en el grupo de pacientes que tienen su entorno de enfermedad tromboembólica venosa. Esto es lo que yo les quería, pues, enseñar o comentar en esta charla y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor García, muy amable, muy excelente su presentación. Nada más quería comentar que esto es un tema de mucha actualidad y realmente con el advenimiento de estos anticoagulantes directos, de la perspectiva de tratamiento ha cambiado de una manera radical, desde que haya la posibilidad económica de acceder a ellos. Acá habían algunas preguntas que me parecieron interesantes. La primera de ellas se refería al cáncer, creo que Santiago ya se refirió muy puntualmente a qué hacer en el cáncer. Y vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál sería la frecuencia del uso de los reversores de los anticoagulantes directos? ¿Qué opina el doctor Santiago García? Bueno, la frecuencia del uso de los reversores va a depender de que el paciente tenga o no una hemorragia que ponga en peligro la vida. Ojo que la única utilidad de los reversores de este tipo de fármacos es en este contexto clínico de hemorragias que pongan en peligro la vida del paciente. Si la hemorragia no está poniendo en peligro la vida del paciente, tenemos otras opciones variadas para tratar o para evitar el sangrado excesivo. Lo importante de estos fármacos también nuevos es que su actividad anticoagulante termina después de 5 vidas medias de cada fármaco. Entonces, nosotros tendríamos que multiplicar por 5 la vida media del fármaco y tendríamos el tiempo que pasaría en días para que su acción anticoagulante ya no esté presente, y generalmente es entre 1 y 1.5 días, pero lógicamente si estamos ante una hemorragia, un sangrado masivo que pone en riesgo la vida del paciente, pues hay que usar estos reversores, pero igual son sumamente caros, y con el comentario que yo les hice, el Andixanet, que se está viendo que también tiene un poco efecto protrombótico, ¿no? Entonces, más o menos eso sería con respecto a la pregunta, mi respuesta. Y en el mismo sentido del cáncer, enfermedades autoinmunes, ¿alguna recomendación? Claro, la recomendación básica es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Está realmente, que son pacientes que son muy frecuentes, y en este grupo de pacientes, pues es la warfarina, la droga que está indicada como primer orden. Otra inquietud nos escribe aquí una colega y dice, ¿recomendaría usted ASA y anticoagulantes directos luego de safenectomía? ¿Después de? Safenectomía. Safenectomía. Realmente no es mi campo la cirugía vascular, pero en ciertos grupos de pacientes la asociación de anticoagulación
versus antiagregación no es muy útil, hay que tener mucho cuidado. Por ahí, si el paciente tiene indicación por la presencia de una arteriopatía, es decir, un paciente isquémico, que tenga un stent y que tenga indicación, podríamos hacerlo, pero inclusive en estos tipos de pacientes isquémicos que van a una angioplastia, pues ya la aspirina está pasando a un segundo plano y el uso concomitante con anticoagulantes orales está restringido nada más al primer mes. Aquí hay una pregunta, la última que voy a hacer. Dice una colega, dice, paciente de 62 años con infarto agudo de miocardio sin elevación, fibrilado con un evento isquémico cerebral concomitante y enfermedad arterial periférica. ¿Qué anticoagulante y cuánto tiempo usaría? Yo creo que antes de que conteste Santiago, es bien complicado, bien difícil encontrar toda esa coexistencia, ¿no? De infarto con fibrilación sí. Fibrilando, y programa cerebral vascular y periférico, es complicado, ¿no? Sí, Carlos, pero sabrás que la pregunta no deja de ser interesante en el siguiente sentido. Yo siempre pongo la comparación de la hipertensión arterial. Si hay 2.500 millones de pacientes en el mundo, probablemente sean 2.500 millones de tratamientos diferentes. Yo creo que la respuesta a esta pregunta va en el contexto de que tenemos que individualizar el caso, ¿sí? Tenemos que individualizar el caso del paciente. Las guías están ahí para seguirlas, pero ya el consultorio, la consulta del día, cómo el paciente se presenta, es totalmente diferente. El paciente que comenta la doctora, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, es difícil encontrar tantas tremendas comorbilidades en un solo paciente. Y bueno, y toca anticoagularle al paciente y antiagregarle si es que se le pone el stent. Y si le ponemos antiagregamos con el stent, vamos a tener que agregarle nada más un mes, y por ahí tiene un problema venoso, es un caso sumamente complejo de sentarse a decidir. Otra cosa importante es que todo esto debe ser un trabajo en equipo. Ya se acabó la historia de la medicina en que tenemos que competir entre especialidades. Ahora tenemos que compartir especialidades. Y cuando estamos hablando de anticoagulación, ahora es indispensable, lo que están haciendo en todos los otros países, es que los hospitales, las clínicas privadas o públicas tengan una clínica de anticoagulación, que es la que nos va a ayudar a todos los pacientes, a todos los médicos, que estamos lidiando con este tipo de pacientes, a seguir el camino correcto, ¿no? Ya sean cardiólogos, oncólogos, vasculares, gastroenterólogos con el cáncer gástrico, nefrólogos con la disfunción renal. Muy buena tu acotación, Santiago, y yo concuerdo contigo, de compartir y no competir. Sin embargo, yo creo que añadiría una adicional. Es bueno compartir, pero también no invadir, porque tú sabes que hay puntos en los que uno debe llegar hasta donde uno está preparado para hacerlo y dejarle la mano al otro colega en el área que le compete. Otra cosa que me parece muy interesante de tu comentario, que las guías son eso, ¿no? Son guías, son una orientación, no es el Corán. Entonces, obviamente, no debe uno convertirse en fanático de las guías a rajatabla, sino el razonamiento lógico que viene del examen clínico del paciente con sus exámenes de gabinete que sean necesarios para tomar la mejor decisión para el mismo. Te agradecemos por la presentación. Para terminar, déjame 30 segundos. Como les dije, todo está escrito, es fácil. Me llega un paciente con una enfermedad tromboembólica venosa, trombosis profunda, tromboembolia pulmonar, nada más sigo los algoritmos que les acabo de indicar, si no es nada del otro mundo. El asunto es clínicamente en qué pacientes sigo ese algoritmo. Entonces, la parte clínica es lo fundamental en esto. Así es lo que convierte a la medicina en una ciencia y en un arte. El arte de saber y aplicar de la ciencia que está estudiando. Muchas gracias, Santiago. Agradecemos la asistencia de todos y queremos dejar con unas pequeñas palabras del doctor Hugo Cancela. Muchas gracias a todos. Chao. Le saluda el doctor Hugo Aucancela Vallejo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Como es de conocimiento médico, la primera causa de muerte y mortalidad en el mundo entero
son las enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, la Sociedad Interamericana de Cardiología, junto con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha, están organizando el primer Congreso Virtual de Prevención Cardiovascular a realizarse del 26 al 28 de noviembre. En este congreso se van a abordar todos los factores de riesgo para la prevención cardiovascular muy importantes en la prevención de esta enfermedad. Les hago la cordial invitación a todos los colegas del país para asistir a este magno evento. Muchísimas gracias.